qué honor en esta fecha. Amén. Entonces yo dejo ni más, entrego este lugar. Dios les bendiga, hermanos. Ahí sí me sale un gallo, todavía ando recuperándome de la voz. No, pues mi mamá ya lo dijo, me ganó. Yo iba a decir que no hay mejor regalo que el que yo esté aquí. Primeramente con vida, que me permitió tener un día más de vida, un año más de vida hoy, y aparte que me tocó dar pues la palabra de Dios. Así como están puestos de pie, les voy a invitar que cierren sus ojos. Vamos a orar y entregar el lugar a Dios. Amantísimo Señor y Padre Celestial, eres hermoso y maravilloso, Padre Celestial. Gracias, Señor, por este día, Señor. Estamos recordando, Señor, una de las cosas más importantes, Señor, que ha sucedido, Padre. Cómo ha sucedido, Señor, en la historia, porque fue tan marcado, Señor, que marca un antes y un después de Cristo, Señor. Y es acerca de tu venida, Señor. Es acerca, Señor, de tu resurrección, Padre Celestial. Permite, Padre Celestial, que la palabra que me diste a mí, Señor, sea de bendición a ellos, Señor, así como fue para mi vida, Señor. Que sea de entendimiento, Padre Celestial. Y úsame, Señor. No permitas, Padre Celestial, que salga algo de mi boca que tú no quieres, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pues les voy a invitar a que tomen su lugar. Iba a decir siéntense, pero sí iba a oír muy grosero. Bueno, pues vamos a abrir nuestras Biblias en el versículo que ya leyó mi mamá, en Mateo 28, del 5 al 7. Con un amén, cuando ya lo tengan o cuando ya lo proyecten. Ándale, me lo cambiaron. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, ve adelante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Como sabemos, hoy es un día muy especial, no solamente porque sea domingo, sino porque recordamos que Jesús hizo algo muy importante en nuestras vidas y todo. Y yo, en primer lugar, quiero llevarlos al pasado. Vimos en la semana las 7 palabras, vimos el lavamiento de pies, el domingo que fue de Ramos. Y yo recordaba cómo a Jesús el domingo de Ramos lo recibían con palmas, lo recibían diciendo gloria a Dios, hosana y cosas así, ¿verdad? Y yo me maravillaba cómo él, solamente en una entrada, él estaba en ese momento, pero al siguiente viernes lo estaban crucificando y le decían: crucifíquenlo, es un blasfemo, este no es el Mesías. Pero un domingo antes le decían hosana, hosana. Y yo recordaba cómo Jesús, hay una frase que vi, que Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, que Jesús sabía todo lo que iba a pasar, pero aún así se entregó por amor a nosotros. Él aún así no dijo: por una traición me voy a hacer para atrás y que ellos se salven solos. No, Él siguió adelante con su plan. Y cuando Jesús fue entregado por Judas y se lo llevó el concilio y se lo llevan a Pilato, yo me sorprendía cómo Pilato no veía ningún pecado en él, no veía nada en él. Pero los demás decían: no, es que
él sí es un blasfemo, decía. Y decía Pilato, pues lléveselo a Herodes, si no me equivoco, pues es de Galilea, llévenselo a él, que él se encargue. Pero incluso Herodes no vio pecado en él y regresó con Pilato. Y ya dice, yo no veo ningún pecado, lo único que lo voy a hacer, lo voy a azotar y lo voy a dejar en libertad. Pero los demás decían, no, crucifíquenlo, crucifíquenlo, suéltenos a Barrabás, que era un asesino. Y cómo preferían a un asesino antes que a Jesús. Cómo decían de no, suelten a Barrabás, a Jesús no lo queremos. Y lo soltaron y decía, pero de todos modos, él nomás se merece un azote y en libertad. Pero más recio se escuchaba, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y es entonces cuando Pilato se lava las manos y les dice, hagan con él lo que ustedes quieran. Como si él prácticamente se lavó y dice, a mí no me involucren en eso, ya es sobre su voluntad. Cuando en realidad sí tenía parte que ver también Pilato. Pero me sorprende cómo dos que eran de rango demasiado alto vieron que no era un pecador, que lo estaban inculpando, pero como de todos modos no podían hacer nada. Como de todos modos eran más las voces del pueblo que su voluntad. Y entonces es cuando se llevan a Jesús y lo hacen cargar su cruz. Y ya cuando está todo molido, está todo lastimado, está todo golpeado, de todos modos hacen que cargue una cruz y se la lleve hasta el monte. Y yo digo, ¿cuánta fue la maldad del mundo para que de todos modos, al verlo que estaba ya casi muerto, decirle, todavía te falta cargar una cruz y llévatela? No sabemos cuánto pesaba la cruz, pesaba un montón y todavía lastimado, pues era más, ¿verdad? Y así Jesús se lo lleva. Es cuando también le ponen la corona de espinas y lo único que recibe es odio, burla, lo escupen, todo. En ese momento yo creo de todo le dijeron. Como un pueblo anteriormente que lo estaba alabando y diciéndole Hosana, después lo estaba poniendo en su contra y le estaban gritando, crucifíquenlo. ¿Cómo era posible eso? Vemos que a Jesús lo crucifican, dice las 7 palabras, y él entrega su espíritu y se muere. En eso llega alguien y le pide a Pilato el cuerpo de Jesús para ponerlo en una tumba que no había sido usada antes por nadie. Y lo ponen ahí. Tomaron el sábado, el día de descanso, y el domingo, cuando van las mujeres a buscar en la tumba de Jesús, es cuando se le aparece el ángel y dice, ¿qué buscan entre los muertos? Jesús de Nazaret ha resucitado. Y yo me preguntaba, ¿qué significa resurrección? Porque muchas veces decimos, sí, gloria a Dios, Él vivió, él volvió a la vida y todo. Pero, ¿qué significa la palabra resurrección? Y yo encontré 3 definiciones que las voy a desglosar. 1, en la Biblia el término significa volver a la vida o reanimar como cuerpo físico. La segunda proviene del latín resurrectio, que quiere decir levantarse de nuevo, resurgir o alzarse una vez más. Y por la tercera la resurrección es la reunión del espíritu con el cuerpo en un estado inmortal, no estando ya sujeto a la enfermedad ni a la muerte. Entonces, de estas 3 definiciones podemos sacar 3 significados. En la primera, que es volver a la vida, que significa volver a la vida, nos da a entender que Jesús siempre estuvo diciendo que iba a llegar su tiempo, que iba a ser crucificado y que el tercer día iba a volver a la vida. Y nos enseña en la primera que Jesús no es un mentiroso y que Jesús cumple sus promesas. En Lucas 24, del 6 al 7, dice,
no está aquí, sí, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Y esto dijo Jesús: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite el tercer día. También en Mateo 17, del 22 al 23. Dice: estando ellos en Galilea, Jesús le dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron con gran manera. Y también lo vemos en Mateo 20, del 18 al 19, que dice: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le encarnezcan, le azoten y lo crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Él siempre dijo lo que iba a pasar, siempre estuvo diciéndole, pero él decía: mas al tercer día voy a resucitar. Y cuando él resucita, pues a los demás los deja boca abiertos, porque le decían blasfemo, le decían mentiroso, le decían de un montón de cosas. Y al ver que resucitó al tercer día, vieron que era verdad, vieron que sus promesas lo cumplen y que no es un mentiroso, porque era lo primero que decían: decir, ¿cómo dice que va a resucitar el tercer día? Dice, pues ¿quién es? Por eso en la cruz se burlaban de él y decía: si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz, porque ellos pensaban que no era cierto, que era un mentiroso, pero vemos realmente que no. Y podemos ver que en 2 de Corintios 1:20, me encuentro Corintios, dice: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. O sea que las promesas en Él es sí y es sí. Cualquier promesa que Él haya hecho en tu vida, cualquier promesa que Él te haya dicho, tanto en tu familia, personal, en la iglesia, en donde sea, mientras en Él sea sí y en Él sea amén, todo se va a cumplir. No importa cuánto tiempo tome, porque uno a veces se desespera y dice: no, pues esa promesa no se me va a cumplir, ya tiene bien mucho. No va a ser así. Dios sabe también en qué tiempo. Dios sabe, Dios es el de los tiempos perfectos, y Él sabe cuándo te va a dar esa promesa. Quizás no te da esa promesa porque todavía no estás preparado, todavía no estás sano de tu corazón o sano de tu mente, todavía tus emociones quizás explotan, y al momento de que Dios te dé esa promesa y tú estés enfrente de ella, lo más seguro es que vayas a caer, porque no estás preparado. Pero en el transcurso del tiempo que Dios te dé la promesa, Dios te va a ir preparando, Dios te va a ir dando ahí, entrenando y todo. En el segundo punto dice: levantarse de nuevo, resurgir o alzarse una vez más. Aquí podemos ver que Dios siempre nos da segundas oportunidades, que gracias a la resurrección de Jesús nos muestra que nos podemos levantar de nuevo. Era yo una pregunta que le hacía a mis padres, y yo lo tomaba como que, así como Jesús se hizo pecado por nosotros, Él venció el pecado por nosotros. Y qué mayor ejemplo que ver cómo Él pudo vencer el pecado, que ya sabemos que lo iba a hacer, pero venció el pecado, y nos demuestra que siempre hay segundas oportunidades. No porque Él tuvo una segunda oportunidad, no, pero con el simple ejemplo de que Él nos dice que podemos volver a la vida, podemos volver a nacer, podemos empezar de nuevo, sin importar nuestro pasado,
sin importar nuestro pecado, sin importar todo lo que traigamos atrás, siempre vamos a tener una segunda oportunidad. Las segundas oportunidades no se acaban hasta que tú lo decides. Si tú decides, no, hasta aquí se acaba. Si tú decides hasta aquí, Dios solamente se aleja y se observa, pero ya no pone las manos por ti, porque tú decidiste cortar lazos. Así que eso nos demuestra que siempre podemos levantarnos de nuevo, de donde sea que estemos, no permanecer caídos, no permanecer tirados, sino resurgir de donde estemos, que tengamos un corazón nuevo y levantarnos de nuevo. En Pedro 1:3 dice: que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivamos con gran expectación. Aquí mismo lo dice. Dice que por su misericordia hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesús de los muertos. Entonces Dios nos puede levantar de donde sea que estemos. Por más que pensemos que no podemos, que nuestras cargas son demasiado, que pensamos una y otra vez que fallamos demasiado y que no merecemos incluso estar aquí, que es como de: ya te he fallado demasiado, no, ni siquiera me quiero reconciliar contigo, porque sé que si me reconcilio contigo y peco una vez más, me voy a sentir peor. Pero Dios dice que no, que siempre va a estar extendiendo su mano para levantarnos una vez más. Recuerden siempre eso, siempre que estén de rodillas clamando por algo, pidiendo por algo, recuerden que siempre Dios va a estar extendiendo su mano para levantarlos, que Dios siempre va a estar ahí. Gracias a que Jesús murió por nosotros. Fue una de las cosas más impresionantes, como nosotros también resurgimos gracias a eso, como gracias a eso nos levantamos una vez más. En Isaías 53, del 4 al 6, dice: ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Gracias. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Y esta lectura dice que a pesar de todo lo que Jesús hizo por nosotros, que Él cargó nuestro pecado por ti y por mí, como nosotros seguimos muchas veces burlándonos de Él, como nosotros muchas veces no creemos en Él, a pesar de que Él ha estado con nosotros siempre. Hemos sido malagradecidos y no hemos honrado todo lo que Él hizo por nosotros. El cómo Jesús venció el pecado y fue levantado de nuevo, y nos da a entender que nosotros también, nosotros podemos ser levantados de donde sea que estemos, y debemos de agradecer todo eso, todo lo que ha hecho. Y en la tercera definición dice: es la reunión del espíritu con el cuerpo. Aquí yo puedo entender dos cosas.
Uno cuando muere sabe que sale el espíritu y sale el alma y el cuerpo se queda. A lo que yo entiendo, el espíritu es el aliento que Dios nos dio, es la vida, el espíritu. A la hora de salir el espíritu, pues nosotros ya somos un caparazón. Pero puedo entenderlo de dos maneras. Una es esa, el espíritu, que es el aliento que nos da vida. Pero también puedo entenderla de otra manera, que es la reunión con el Espíritu Santo. También era una de las cosas que le preguntaba a mi papá y a mi mamá. Y nos vamos ahora hasta el inicio de los libros en Génesis. Cuando Adán y Eva pecan, Dios los echa del Edén y los hace que ya estén como por su voluntad. Pero yo le preguntaba a mi papá y le decía, entonces el Espíritu Santo se fue. Y él me decía, permanecía, pero con solo algunos y con solo los que lo buscaban, que prácticamente iba y venía, iba y venía. Entonces, en cuanto Adán y Eva pecan y Dios los aparta, el Espíritu Santo se va de ellos. Pero viene, se va, viene y va. Y es cuando vemos lo de Noé y todos ellos, como a algunos los usó, que el Espíritu Santo se les presentaba. Entonces, en cuanto Jesús entrega y dice, a ti te entrego mi espíritu, y en el tercer día vemos que vuelve ese espíritu, yo lo puedo entender que con nosotros regresó el Espíritu Santo, porque cada uno ya tenemos el Espíritu Santo, cada uno ya escuchamos al Espíritu Santo, estemos dentro o fuera del Evangelio, estemos dentro o fuera, seamos cristianos o no. Muchos me pueden decir que estando lejos de Dios, cuando iban a hacer algo malo, siempre había algo que decía, esto no está bien, esto no debo de ser, esto no es correcto. Ahí entra el Espíritu Santo, porque es el que nos direcciona, el que nos dice qué está bien y qué está mal. Y yo pude entender que en cuanto Jesús volvió a la vida, nosotros nos reencontramos con el Espíritu Santo, que nosotros pudimos volver a tener esa comunicación, esa libertad de poder adorarle. Cada vez que tú clamas en las noches, que oras en las noches y dices, Señor, estoy aquí, Señor, esto, ahí nos damos cuenta que el Espíritu Santo está con nosotros. Y era algo tan hermoso que yo no entendía al principio, pero después sí. Y pude ver que no solamente Jesús murió por nuestros pecados, sino que nos enseñó que la resurrección es regresar a la vida, y que hubo un milagro tan grande ahí, que gracias a la crucifixión y resurrección de Jesús nos demuestra que nosotros nos podemos levantar de nuevo. Y también algo muy hermoso, que gracias a la resurrección de Jesús nos reunimos de nuevo con el Espíritu Santo, que pudo haber otra vez esa comunión con el Espíritu Santo. Fue un reencuentro padre e hijo, y es algo tan hermoso por cómo fue un reencuentro en todo, porque el ser humano ya estaba tan alejado de Dios que el pecado ya elevaba tan alto, que Dios mandó a su Hijo por ti y por mí. Pero al saber todo esto, porque somos malagradecidos, porque siempre que nos levantamos ni siquiera damos una oración a Dios de gracias por darme un día más de vida, por respirar, porque cada vez que vemos un milagro, incluso ya nos burlamos, ya no les hacemos caso, nos salimos y ya no nos importa. ¿Quieren ver un milagro en su vida?
Cada día es un milagro en su vida porque Dios les permitió abrir los ojos. Ese es un milagro de todos los días. Por si han dicho, yo no he experimentado ningún milagro, ese es un milagro, el despertar, el que Dios nos permita, el que tengamos todas nuestras partes del cuerpo. Hay muchas personas que no las tienen y son más agradecidos, aunque se oigan mal. Si incluso alguien viene, yo me sorprendo como muchas veces veo personas que cojean, personas que están en silla de ruedas y todo, y son los primeros en estar en el altar, son los primeros en levantar sus manos y danzar, son los primeros en estar aquí, incluso estar temprano, y tienen dificultades ellos. Y yo me pregunto, ¿por qué nosotros somos malagradecidos? ¿Por qué nosotros no nos ponemos a cuentas con Dios y preferimos burlarnos? Preferimos ignorarlo todavía. Sé que cada uno tiene sus luchas, sé que cada uno tiene sus cargas y que cada uno dice, es que yo no merezco, yo no soy digno, pero Dios y Jesús nos demostró que a través de la resurrección podemos levantarnos de nuevo. Por más muertos que nos sintamos nosotros a veces, por más ganas que no tengamos de levantarnos, es correcto estar un tiempo, descansar y quizás ponernos a cuenta de Dios, pero es diferente estar un tiempo a estar toda la vida ahí. No podemos estar toda la vida tirados ahí. Cada vez que Dios nos levanta, tenemos que agradecer todo. Cada una de las cosas siempre tenemos que agradecerle. Pero vemos que Jesús sufrió azotes, que Jesús sabía el tamaño de los clavos que le iban a dar. Él sabía el peso de la cruz que iba a cargar. Él sabía el dolor que iba a sentir. Y de aún así lo hizo por ti y por mí, porque Él no quería ver una eternidad sin ustedes y sin mí. Él esperaba una eternidad, prefería una eternidad con nosotros que una eternidad solos. Por eso Él dio su vida. Por eso Él se entregó. Pero ¿por qué muchas veces ni siquiera aplaudimos a Dios? ¿Por qué muchas veces ni siquiera levantamos las manos? Y no digo porque estén pasando un problema, digo por normalidad. ¿Por qué no levantamos las manos? ¿Por qué no aplaudimos? ¿Por qué no cantamos? ¿Por qué no danzamos? Es lo único que podemos hacer. Porque aún aunque hagamos todo en el mundo, no se va a comparar a lo que Jesús hizo por nosotros. Nosotros tenemos una deuda tan grande con Él, y lo único que podemos hacer es ser agradecidos y es apreciar lo que Jesús hizo por nosotros, es apreciar lo que Él hizo en esa cruz, es apreciar todo eso. Muchas veces he escuchado que dicen, yo hubiera preferido nacer en los tiempos de Jesús, todo hubiera sido más fácil porque yo lo hubiera conocido, yo lo hubiera visto cara a cara. Pero muchos en aquel tiempo lo vieron y no creyeron en Él. Por eso le estaban gritando y diciendo blasfemo y todo. Dices que hubieras querido estar en los tiempos de Jesús, cuando aquí no llegas puntual, cuando aquí ni siquiera ofrendas, cuando aquí ni siquiera diezmas, cuando aquí ni siquiera te pones de pie para una oración, para alabarle, para adorarle, y dices que quisieras estar en esos tiempos de Jesús. No hubieras soportado nada. Hubieras sido el primero también en gritar crucifíquenle. Hubieran estado también en el pueblo que decía crucifíquenle. No queremos a Jesús, preferimos a Barrabás, preferimos un asesino antes que Jesús. Les aseguro que hubieran sido los primeros. Pero Dios sabe por qué nos puso en este tiempo.
Dios sabe por qué los puso el día de hoy. Y es tiempo de cambiar la mentalidad, de cambiar nuestras vidas. Va a costar, va a ser difícil, yo lo sé, pero por eso dice que nos levantemos de nuevo, que entendamos que también podemos resurgir de las tinieblas, de las sombras, de donde sea que estemos, que no importa el pecado que está. Yo veía cómo Jesús se hizo pecado, cargó con nuestro pecado, pero no cargó solamente en ese tiempo de Jesús, cargó el pecado de todas las generaciones hasta que Él venga. Imagínense todo lo que Él te estaba cargando, todo el peso. Por eso Jesús dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Por todo el peso que Él traía, porque no solamente era de ese tiempo, ya tenían sus pecados, el de cada uno. Y es sorprendente ver cómo Él rompió con todo eso para que nosotros tengamos la facilidad de entregárselo y que Él nos haga libre de todo. Vamos a luchar con muchas cosas, y yo lo sé. Vamos a seguir cayendo una y otra vez, pero no permanezcan ahí. Resurjan una vez más. Pidan ayuda tanto a Dios, tienen a sus pastores, tienen a hermanos, pero pregúntenle a hermanos que estén centrados en Dios, porque si les preguntan a otro hermano, nomás los va a chilaquilear más, y pues no. Así que acérquense con alguien. También dicen que querían estar en tiempo de Jesús y muchas veces no respetan a sus pastores, se burlan de sus pastores, no hacen caso a algunas cosas que dicen sus pastores, y a la hora de faltar a sus pastores es que están faltando a Jesús, que están faltando a Dios, porque son hombres usados por Él. Y como son usados, a la hora de burlarse, prácticamente se están burlando de Jesús, se están burlando de Dios, se están burlando de todo. Así que sabemos que esto es una fiesta, porque Él nos demuestra tantas cosas que Él hizo. Podemos ver sus milagros y todo, como aún no siendo merecedores, Él dio su vida por nosotros. Y yo quiero ver un pueblo, una iglesia agradecida con eso. Cada Semana Santa tenemos para recordar esto. Cada año tenemos para recordar que podemos resurgir, que Jesús murió por nosotros y que nos reconciliamos con el Espíritu Santo. Cada año podemos ver todo eso. Así que yo los quiero ver agradecidos, los quiero ver con una sonrisa, los quiero ver con un: te amo, Padre, te amo y gracias por ese gran sacrificio que hiciste por mí. No quiero ver a ningún hermano sentado, no quiero ver a ningún hermano que no aplaude, que no levanta sus manos, que no dance a su manera. Si no puede saltar, dance a su manera. Es una manera de agradecer a Dios, es una manera de decirle: te amo, gracias. Aunque no sepa, Dios no va a mirar que no sabes danzar. Dios va a mirar lo que hay en tu corazón, el agradecimiento que hay ahí adentro. Dios va a ver eso. Así que yo quiero que se pongan de pie y puedan danzarle a Dios, estar agradecidos por lo que Dios hizo por nosotros. Así como dice en Marcos 16:6, no se asusten, dijo: ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Jesús ha resucitado, fue levantado de los muertos,
Así que yo quiero ver esa fiesta, esa alegría en su corazón. Que no importa si derraman sus lágrimas, no importa qué hagan, pero demuéstrenle a Jesús que están agradecidos por eso que hizo en la cruz, que están agradecidos, que lo honran y que lo aman. Yo quiero ver eso, hermanos. Así que así como están puestos de pie, es una fiesta, ¿no? Así que yo quiero que dancen, que alaben a Dios con todas sus fuerzas, con todo lo que hay. No importa cómo sea, ustedes háganlo y despierten. Háganlo.